mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Gloria al Señor. Me alegra mucho verlos aquí. Hoy tenemos un motivo bastante bueno de alegría. Hoy nos está acompañando otra vez nuestro pastor. Y anhelo que sea un día de bendición. Niños y adolescentes pueden subir a sus clases. Hoy no se me olvidó. Hoy vamos a estar hablando de un tema supremamente hermoso. El título del sermón de hoy es Cuando Dios sale a nuestro encuentro. Cuando Dios sale a nuestro encuentro. Y esto es algo que debemos reflexionar, sí o sí. Porque somos muy buenos para olvidar. No sé si en algún momento usted ha tenido un encuentro que le ha cambiado la vida. Algunos estarán pensando, cuando vi por primera vez a mi pareja. Otros dirán, cuando vi por primera vez a mi niño o mi niña. La primera vez que me cogió la mano con los deditos. Otros muchos estarán pensando, la última vez que vi a mis padres. Nosotros estamos rodeados de encuentros y personas que nos pueden cambiar la vida. Sin embargo, hay un encuentro en particular que tendemos a olvidar. Incluso en ese momento de pronto no nos damos cuenta. El momento en que nuestro Dios sale a nuestro encuentro. Y ese es un momento especial, hermoso y entrañable. Uno que sí o sí cambia la vida de sus implicados. Y para reflexionar en este tema, tenemos el pasaje de Hechos 22, del 3 al 21. Así que abran o enciendan sus Biblias en Hechos 22, del 3 al 21. En este pasaje está ocurriendo algo muy particular. Pablo ha vuelto a Jerusalén y allí le hacen un alboroto, lo llevan a la cárcel y él pide dar unas palabras. Uno dirá, bueno, ¿cuáles serán esas palabras? ¿Alguna defensa? ¿El modo en que él está justificado por las escrituras para predicar? Y no. Él cuenta su historia, cuenta su encuentro con Dios. Y hoy les quiero decir que cuando Dios sale a nuestro encuentro, nos da una vocación, una vida que demanda obediencia. Cuando Dios sale a nuestro encuentro, nos da una vocación, una vida que demanda obediencia. Empecemos leyendo versículos 3 al 5. Donde dice: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí la instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a los hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. En estos primeros versículos tenemos a Pablo antes de su encuentro. Y miren cómo es que él está poniendo cada una de sus vivencias, cada momento de su vida, a la perspectiva de la cruz. Todo dio un vuelco cuando conoció a Jesús. Los que estaban delante de él muy probablemente, de hecho el texto lo asegura, eran judíos y lo querían matar. Estaban clamando, estaban pidiendo a los romanos: mátenlo, porque él es alborotado. Incluso estaban inventando injurias sobre él. Y ahí estaba Pablo mostrándoles lo que un día fue. Ese no es un ambiente nada pacífico. Eso no es como cuando uno está contando una historia normal. No. Es más o menos como cuando la mamá de uno lo está mirando con una chancla en la mano y le está preguntando: ¿qué fue lo que pasó? La sola imagen de la chancla todavía pone blancos algunos. Habían problemas y Pablo se dispuso a contar su vida. Y aquí dio su lista de amores, su lista de las cosas en las que enfocó toda su vida antes de conocer a Cristo. Dice que fue criado en Jerusalén, el mayor centro de religiosidad de su tiempo. Mejor dicho, alguien criado en Jerusalén estaba más o menos, de pronto un poquitico menos al nivel de alguien criado en México. Estaba criado en la capital, estaba criado en un lugar de sumo orgullo para su gente y de sumo orgullo religioso para aquellos que le estaban intentando matar. Y también dice que fue aprendiz de Gamaliel. A algunos de pronto no les sonará ese nombre. Yo creo que aquí nadie pensará: a ver, yo le quiero poner Gamaliel a mi nieto. Sin embargo, Gamaliel fue uno de los mayores instructores, profesores y maestros de la ley de su tiempo. Era sumamente respetado. Y Pablo había sido alumno de él. Imagínense aquí el profesor más capo de cualquier universidad. Una persona muy cercana a él, diría uno, sería alguien de admirar. Imagínense a la persona más sabia de un montón de iglesias. Uno diría que alguien cercano a él sería alguien de bastante nivel. Pablo tenía motivos de sentirse orgulloso en esa vida. Tenía motivos de estar contento así. Y ya no solamente eso, porque el texto nos dice que incluso fue un seguidor y perseguidor celoso de aquellos que seguían a Cristo. Estos que le estaban acusando estaban orgullosos de acusarlo, porque creían que así servían a Dios.
Estos que le estaban acusando decían: es que esto es parte de mi llamado, esto es parte de mi vocación. Y Pablo también un día lo creyó así. Tal vez Pablo se está viendo reflejado en ellos. De hecho, aquí es muy claro en el texto que Pablo está recordando el caso de Esteban, a donde él mismo atestiguó cuando fue apedreado. Y ahí está él recordando su vida antes de su encuentro. Y ahora yo le quiero preguntaros, ¿cómo era su vida antes de su encuentro con Cristo? ¿De qué cosas estaba orgulloso? ¿Qué cosas le encantaban? ¿Qué cosas estaba empecinado a seguir sí o sí? ¿Y qué cosas, por más que buscaban, no le hacían feliz? Porque cuando Pablo se fue a encontrar con su Señor, encontró algo que no tenía comparación. Y vamos a ver ese momento preciso de el encuentro. Primero vemos la vida de Pablo antes del encuentro, en los versículos 3 al 5. El encuentro de Pablo con el Señor de su vida está en los versículos 6 al 11. Y dice de la siguiente manera: sucedió que a eso del mediodía, cuando se acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. No sé si ustedes recordarán esta historia en Hechos 9, donde dice que Pablo estaba furioso. Estaba respirando odio y enojo contra estas personas. Y entonces emprende camino. Y a eso del mediodía se encuentra con él. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Ahí Pablo está relatando por fin ese momento específico de encontrarse con el Señor de su vida. Y se está dando cuenta de que no lo conocía. Quiero que ustedes se pongan un ratico en la mente de Pablo, el vuelco que tuvo que dar su vida en este momento. Porque ya nos dimos cuenta en los versículos anteriores que él dedicó toda su vida a conocer y servir a Dios. Y ahora resulta que nunca le conoció. ¿Cuántos de nosotros a veces somos así? Que hacemos y buscamos muchas cosas teniendo la respuesta a nada. Puedo pensar en muchas situaciones parecidas. En una ocasión alguien explicó este episodio de la siguiente manera. Imagínense que hicieron un juego donde eligieron a dos personas, un buscador y un acompañante. A todos los presentes en el auditorio les dieron un nombre. Y el buscador tenía que buscar específicamente a alguien. Inventemos un nombre, digamos Peter Rubio. Y entonces empieza el juego.
Y empieza a preguntarle a cada persona su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y como estaban corriendo eran difíciles de alcanzar y a veces se le olvidaba porque tenía mala memoria como su servidor y preguntaba él mismo otra vez. Cuando ya le hubo preguntado a todos en el auditorio al menos unas 3 veces, el buscador estaba supremamente enojado. Estaba diciendo, acá no está, ¿quién será? Pero le faltaba una persona para preguntar. El acompañante. El que habían designado para que estuviera a su lado y al final nunca le preguntó el nombre. Entonces después, ya cansado, agotado, rendido, como dice la canción, estaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, le preguntó, ¿y cómo te llamas tú? Ese era Peter Rufio. Ustedes dirán, pero esa historia está como que curiosa, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no nos pasa así? Un hijo que busca compañía pero no quiere hablar con los padres. Un adolescente que quiere un consejo pero a los abuelos no. Un esposo o una esposa que ya no siente nada de emoción al ver a quien tiene al lado. Y entonces empieza a buscar en otros lados cuando ahí está la respuesta. Nosotros somos fáciles para olvidar, para no darnos cuenta. Y en alguna ocasión, un sabio dijo, solamente deseo que cuando estés feliz te des cuenta. Aquí Pablo encontró al que había buscado toda su vida, o mejor dicho, el que había buscado toda su vida, lo encontró a él. Y entonces Pablo admite que no le conocía. ¿Quién eres, Señor? Esa es su primera pregunta. Aquel que había estudiado los textos sobre el Mesías toda su vida, aquel que tenía fe en la resurrección, porque los fariseos tenían fe en la resurrección, aquel que había buscado a Dios, a Yahweh toda su vida, no lo conocía. Y estaba persiguiendo a quienes sí lo conocían. Eso fue un vuelco tremendo para Pablo. Se topó con el Dios vivo y no estaba en una buena posición. ¿Cuántos de nosotros decimos seguir a Jesús, pero todavía no le conocemos? O incluso hay algo muy particular. Muchos dicen o decimos seguir, buscar ciertas cosas, pero no vamos a la persona correcta. ¿Cuántas personas no hay acá cantando y gritando? Yo quiero encontrar esperanza, quiero paz, quiero encontrar una salida, quiero ver si es que el amor o la bondad verdaderamente existen, pero no van al Señor. Buscan otras cosas, buscan dioses falsos, buscan libros de autoayuda, buscan un montón de cosas. Y al Señor no lo miran. Y mis amados, yo les quiero decir algo que dijo en algún momento San Agustín de Hipona. Nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Así oraba Agustín. Nuestro corazón estará inquieto, no encontrará lugar, no encontrará salida, no encontrará esas cosas que decimos buscar o anhelar, hasta que veamos a la persona correcta. Y aquí Pablo por fin lo encontró. Su segunda pregunta nos da mucho del carácter de Pablo. ¿Alguien me recuerda la segunda pregunta? ¿Qué quieres que haga? Cuando nosotros nos encontramos con el Señor de la vida, ese verdadero amor, no podemos pensar otra cosa que seguirle.
nosotros recordamos a Jesús diciéndole a sus discípulos: ven y sigue. Y ellos dejaban sus redes y lo seguían. Pablo, al encontrarse a su Señor, entendió eso y le quiso seguir. Y miren qué particular eso. Primero conocerle y después servirle. Hay muchas personas que sin conocerle dicen servirle, pero la verdad es que solamente quieren que los vea todo el mundo, venirse bien pisporetos, estrenando para el domingo. Quieren nada más, y de hecho no se quitan la marquilla de la ropa para que toda la gente vea que es nueva. Quieren que la gente los vea. Otros muchos están diciendo: no, es que eso es nada más trabajo, así me pagan un poquito. No, nosotros no encontraremos el motivo correcto para servirle al Señor si no le conocemos. Y hay otros muchos que ni siquiera quieren conocerlo. Hay otros tantos que dicen: yo le conozco, yo le amo, pero no le quieren servir. Y ahí entonces debemos reevaluar. Yo conozco gente que conduce en una moto 125 desde Chigorodó apartado hasta Medellín para encontrarse con una persona. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar por amor? ¿Cuánto estamos dispuestos? O mejor dicho, ¿cuánto amamos? ¿Cuánto amamos a nuestro Señor? Por ejemplo, el Señor da ejemplos muy específicos donde dice: ¿cómo es que un padre va a ver a su hijo con hambre y le va a dar una piedra? No se puede. Es necesario ese compromiso. Es necesario que haya ese encuentro con el Señor. Y después de ese encuentro, tenemos sus consecuencias. Porque encontrarnos con el Señor no nos debe dejar iguales. Ejemplo sencillo: usted ve a una persona que le gusta mucho. Dígame si usted después de verla no lo nota muy feliz. Se va cantando, se va danzando, no, mejor dicho, hasta parece más flaco. ¿Cómo es que un encuentro con el Señor nos va a dejar iguales, hermanos? No se puede. Un encuentro con el verdadero Dios debe tener consecuencias en nuestra vida. Si nosotros terminamos de leer este relato, los versículos 12 al 20, vamos a ver esas consecuencias en la vida de Pablo. Dice así: vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo quiero conocer a ese hermano. Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti.
y cuando se derramaba la sangre del testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Miren cómo es que este relato de Pablo continúa con su misión después de su encuentro con Dios. Y esa misión, con ese encuentro, después de ese encuentro, le ha llevado a la situación en donde está ahora, donde muchos lo quieren matar por dar testimonio, y después de decir esto, lo quieren matar más. Mejor dicho, ellos tienen más hambre de sangre que Pablo Escobar con la abuelita de un enemigo. Y aquí tenemos su comisión y su compromiso. Y no sé si ustedes se están dando cuenta de el aire de ímpetu, de prisa que tienen estos versículos. Acá encontramos que se nos dice: ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Muchos de nosotros decimos: después yo voy a comprometerme más, después yo voy a dejar estas cosas. Tuve un alumno que me decía: no, después, cuando yo me comprometa un poquitico más con el Señor, dejo esta cosa. Y después, cuando empezó a estudiar, después, cuando yo ya sea líder en mi iglesia, dejo esta cosa. Después, ya habiendo sido líder, cuando yo sea pastor, dejo esa cosa. Llegó al pastorado y nunca lo dejó. ¿Cuántos de nosotros podemos a veces ser así? No estamos dispuestos, o de pronto no amamos tanto, o no le conocemos tanto. Hay un himno muy viejito, yo creo que ustedes no habían nacido, obviamente yo tampoco, que decía: es imposible conocerte y no amarte, y es imposible amarte y no seguirte. Dato curioso, ese himno fue inspirado en escritos de los padres de la iglesia. Y si nosotros tenemos esta pregunta que le hicieron a Pablo: ¿qué esperas? ¿Qué responderíamos? No cuando mis niños ya estén grandes, no cuando tenga un cargo más importante en la iglesia. No significa que no tengamos procesos. Nosotros aquí en la iglesia vamos a tener nuestros procesos, nuestras subidas, nuestras bajadas. Sin embargo, se trata de tomar decisiones y seguir creciendo por amor a aquel que no se encontró. Por amor a aquel que vino a nuestro encuentro. Y aquí tenemos a un Pablo que dio la vida por ese encuentro. Aquí tenemos a un Pablo que, finalizando su vida, sigue repitiendo esa historia. Y ojo, no era un llamado fácil. El Señor no le dijo a Pablo: ve a los gentiles, y Pablo: ¡yay! ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Nosotros podemos ver en el libro de Hechos cómo es que Pablo va primero a las sinagogas. Primero testifica a los judíos y ya después va a los gentiles. Incluso tenemos textos donde Pablo mismo está llorando, intercediendo por su pueblo. Por ejemplo, Romanos 9:3, donde dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo. No era un llamado fácil. Pablo pudo haber tenido muchas luchas al ver que había sido enviado a personas con las que no se había relacionado y en las que no se había enfocado hasta ese momento. ¿A qué nos está llamando el Señor que de pronto nos es difícil?
Ayer en una capacitación de predicadores nos decían, y a aquellos a los que les es difícil amar, recuerden que fueron amados por el Señor. Deben amar. Qué cosa difícil tenemos por delante y nos está pidiendo el Señor. ¿Qué llamado? Algunos dirán, ¿qué complique? Pero el asunto aquí es que un encuentro con Dios nos da una vocación, una vida que demanda obediencia, una entrega total. Y de pronto, mis amados, ustedes me dirán, pero así que chiste, ¿por qué me voy a entregar si me va a doler más? Muchos filósofos decían, el que mucho ama, mucho sufre. El que no ama, ni siquiera llega a vivir. Pablo encontró un motivo para vivir, un motivo para luchar, un motivo para sufrir. Encontró una esperanza superior a todo lo que había conocido. Encontró su sentido. Encontró su llamado. Mi amado, no hay nada más hermoso que darlo todo por un llamado, por una esperanza, por un amor. Y resulta que esta esperanza no es infundada, porque resulta y acontece que Jesucristo resucitó. Así pues, hemos visto cómo es que el Señor sale a nuestro encuentro. Cómo es que nuestra vida antes de ese encuentro debe ser puesta a la luz de la cruz. Cómo es que ese encuentro debe cambiar nuestras vidas. Y hay algo muy hermoso, mi amado. Si a día de hoy usted no le ha conocido, siente que de pronto no le quiere aceptar, siente que tiene muchas cargas, mucho pasado, mucho bagaje. Pablo está recordando aquí el momento en que acolitó el asesinato de Esteban, y aún así Dios le eligió, aún así Dios le llamó, aún así Dios le perdonó, aún así Dios lo comisionó para ir hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio. Mi amado, el que mucho se le perdona, mucho ama y mucho se le ama. Déjeme decir que usted es amado, usted es amada. Y aquí el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a salir a nuestro encuentro. Quiero dejarles una pequeña tarea. Ustedes ya me conocen. Un desafío especial para esta semana. Vamos a separar 15 minutos en esta semana, al menos 15 minutos, para orar y hacerle 2 preguntas al Señor, o 2 peticiones. La primera petición es: te quiero conocer. Créame que nunca terminaremos de conocer cuán grande, cuán hermoso es nuestro Señor. La segunda petición es, o pregunta es: ¿cómo quieres que te sirva? Si tienes una idea, un propósito, un anhelo, un sueño, estamos dispuestos, y el Señor está dispuesto a escucharte continuar.
vamos a orar, dándole gracias al Señor, porque hoy ha salido a nuestro encuentro. Amén. Amén. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, gracias, porque no te importaron los errores, los dolores, porque no te importaron los pecados, porque no te importó los socios que estábamos. Aquí estás. Amas. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte más. Y hoy te rogamos que cada día podamos recordar ese encuentro, que cada día podamos reafirmar esa fe y que cada día podamos seguir ese llamado, aún a pesar de las luchas y de los dolores. Y si de pronto no te conocemos aún, no te conocemos lo suficiente, de pronto y hasta a veces te escuchamos de oídas nomás, no te hemos visto, te rogamos, propicia ese encuentro, permítenos conocerte y no nos dejes iguales. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, mis amados. Gracias.